Entonces vamos a seguir con la segunda parte de la charla sobre hepatocarcinoma. En esta segunda parte nos vamos a concentrar un poquito más en las terapias. Entonces, como les decía, vamos a hablar de los tratamientos, enfocado también al acceso que tenemos en nuestro país a las distintas terapias. Les voy a hablar un poquito sobre la opción de trasplante y hepatocarcinoma, la forma de derivar para que ojalá se queden con consejos prácticos que los ayuden si se enfrentan a un paciente con el diagnóstico. Y también vamos a hablar un poquito más sobre lo que es la terapia sistémica. Entonces, cuando uno habla de las opciones de tratamiento en hepatocarcinoma, la verdad son bien vastas, pero si uno los quisiera agrupar, probablemente las podría agrupar en terapias curativas, que son, cuando hablamos de terapias curativas, en general refleja que son tumores pequeños en pacientes con buena función hepática, o sea, lo que sería etapas tempranas del BSLC, y ahí las opciones van por terapias ablativas, resección y trasplante. En las etapas más intermedias del BSLC es lo que hablamos de las distintas terapias locorregionales, y aquí depende de donde uno, el lugar donde trabaje, probablemente la disponibilidad de cada una. Las más frecuentes son las técnicas de embolización, pero de a poco han salido otras opciones en la literatura y en la práctica, como es la SBRT, que es la terapia externa, o las terapias de radioembolización, como son el CIRT o el TARE. Depende de nuevo, hay algunas que lamentablemente no hay mucho acceso aún, entonces va a depender mucho del centro donde uno esté. Y por último están las terapias sistémicas, que son para las etapas más avanzadas, que ahí se agrupan, depende de la familia de las moléculas, en los inhibidores de tirosinquinasa, anticuerpos monoclonales y lo que es lo más reciente, y esto es muy similar, igual que otros cánceres, es la terapia, la inmunoterapia. Entonces esas son a forma bien somera los grupos más importantes de terapia. Entonces voy a partir un poco por el final, les voy a hablar al tiro de trasplante, ¿ya? Entonces, cuando uno habla de trasplante en Chile, lo que les puedo contar es que la mayoría de los centros están concentrados en Santiago, y hay centros tanto de la red pública como de la red privada. Entonces, cuando hablamos de la red pública, los centros donde se realiza trasplante es el Sotero del Río, el Hospital Salvador y el Hospital Guillermo Gran Benavente en Concepción. Y a nivel del grupo pediátrico está el Calvo Maquena. Los otros centros donde se realiza trasplante del sector privado está la Clínica Alemana, la Universidad de Chile, la Clínica Santa María, la Red UC Christus, la Clínica Las Condes y la Clínica Dávila. Estos son los centros donde hay opciones de trasplante en Chile. Entonces, este se los muestro porque es como una cosa práctica que cambió hace no mucho. Entonces, yo creo que es importante transmitirlo. El 2023, a nivel ministerial en el fondo, se publicó una asignación en el fondo, porque el trasplante hepático no es GES, a diferencia del trasplante renal, que sí es GES. Entonces no había una forma clara de distribución ni centro donde esta terapia tuviera que ser en el fondo abordada. Entonces el 2023, ya que se contaban con 3 centros en que se realizaba el trasplante, el ministerio dividió, por decirlo de alguna forma así, los servicios de salud y asignó según servicio de salud el centro público al cual deberían derivar. O sea, cuál es el centro a cargo de la prestación de trasplante hepático dentro de la red. Entonces, así como la mayor parte del sector norte de Chile está bajo la tutela, por decirlo así, del Hospital Salvador, la gran parte de Santiago, la quinta región y el sur hasta el Libertador Bernardo Higgins y después saltándose Magallanes y Aysén, queda a cargo del Hospital Sotero del Río, y en Concepción agarran desde el Maule hasta Chiloé.
Entonces, dentro de la red, si un paciente tiene un hepatocarcinoma que podría ser evaluado para tratar con trasplante hepático, depende de su servicio de salud al hospital al que tiene que ser referido. Y esto es más o menos reciente, por eso se los transmito, porque yo creo que es un conocimiento que no se ha dado mucha difusión a menos que uno se dedique al tema. Entonces, ¿qué pacientes con trasplante hepático, o sea, qué pacientes con hepatocarcinoma uno podría considerar que son beneficiarios de tratamiento con trasplante hepático? Bueno, en Chile todavía somos bastante conservadores porque ocupamos los que son llamados como criterios de Milán. Los criterios de Milán hablan de una lesión única hasta 5 centímetros y si tiene más de 3 lesiones hasta 3, ninguna sobre 3 centímetros. Estos criterios ya tienen hartos años en la literatura y por eso digo que son bastante conservadores, porque hay harta evidencia que saliéndose fuera de Milán, tomando ciertos resquemores como el alfafeto y hallazgos en las imágenes, uno puede ofrecer un buen beneficio con trasplante en pacientes con hepatocarcinoma más allá de Milán. Pero hoy por hoy en Chile todavía ocupamos los criterios de Milán. Hay criterios de downstaging, así que por eso, aunque se enfrenten a pacientes que quizás están fuera de estos criterios, de nuevo, igual es importante que sean presentados en un centro multidisciplinario, porque hay algunos criterios y terapias locorregionales que uno puede ofrecer para que igual sean candidatos a trasplante. Pero ocupando este tratamiento en globo, el hepatocarcinoma, los pacientes tratados con trasplante tienen supervivencia 5 años sobre el 75%. Entonces, esta es la razón por la cual, como tratamiento oncológico, el trasplante es muy buena opción para los pacientes con hepatocarcinoma. Ya moviéndose un poquito en el VLC, etapa intermedia, probablemente gran parte de los pacientes son tratados con técnicas intraarteriales y aquí está la embolización probablemente, que esto habla simplemente de obstruir el aferente arterial donde el tumor recibe sus nutrientes y esto puede ser una embolización a seca o embolización con bits que tienen alguna sustancia en el fondo y esto generalmente queda a cargo del equipo de radiología intervencional. Hay técnicas que son combinadas, como el TARE o la radioembolización, en que están involucrados ya medicina nuclear también, pero lejos lo que hay más acceso y eso yo creo que es bastante todavía homogéneo y lo que la mayor parte de los pacientes reciben hoy por hoy son estas terapias y la embolización suele ser lo más asequible. No son terapias curativas, son terapias que simplemente contienen el tumor un tiempo y si el paciente no recibe probablemente un seguimiento o una segunda terapia, no se traducen en un beneficio importante en supervivencia. Nosotros muchas veces lo ocupamos en la lista de espera, ¿no es cierto? Los pacientes ingresan a la lista de espera, pero no se trasplantan en el momento que ingresan. Entonces, los pacientes que están en espera de un trasplante y la razón de estar en la lista es hepatocarcinoma, estas terapias nos ayudan a que el paciente se mantenga en lista, que no salga, que el tumor no crezca más allá de lo que está permitido. Así que las ocupamos en el fondo en forma bien habitual. Las técnicas ablativas que les contaba antes, que son para tumores en general en etapas más tempranas, hay distintas peculiaridades, depende del tipo de aguja que se ocupa, entonces ahí las diferencias más importantes son la aguja de radiofrecuencia versus la aguja de microondas que se dice, que es la imagen de la izquierda, que es básicamente cómo se transmite el calor y el halo que logra. Eh, la técnica de microondas puede ser a veces un poquito más precisa, pero también el tumor ojalá tiene que estar mejor localizado y depende del centro y la literatura que uno lea, hay distintas peculiaridades de estas técnicas. Ahí a la derecha, por ejemplo, les muestro una foto de la técnica que se hacía en el centro que yo tuve oportunidad de estar en Suiza, en Berna, que se ocupaba estas técnicas de ablación, pero se le agregaba una ubicación estereotáxica a través de un programa que, como ven en la pantalla, se podía ayudar a dirigir la aguja. Entonces esto es algo que se hacía allá, pero
no todas partes es así. Muchas veces esto está guiado por eco o escáner y depende mucho del expertise del centro y la ubicación y las características del tumor, qué aguja se ocupa. También en los últimos años tenemos opciones de radioterapia externa. Esto está a cargo de los radiooncólogos, así que por eso también es importante que en la reunión multidisciplinaria participe el grupo de radiooncología. En el hospital, por ejemplo, nosotros del Río no tenemos radiooncólogos en el hospital, sino que es algo que se externaliza, pero depende del convenio en el fondo donde el paciente es derivado, pero participan semana a semana los radiooncólogos y para nosotros es súper importante su presencia. Estos tumores se pueden tratar con radioterapia externa, que tiene características que son bien positivas, como que es un tratamiento ambulatorio, no es invasivo, igual que las embolizaciones, puede ayudar y figurar de puente a un trasplante, puede tener un bastante buen control de la enfermedad y como les decía, por lo menos en el sector público están los convenios, en general es una técnica accesible. El outcome va a depender mucho de la cantidad de radiación que el radiooncólogo le puede ofrecer a la lesión y ahí va a depender un poco también de la cantidad de lesión que quieran tratar y la función hepática que tenga el paciente. Y tiene el bemol que a veces la interpretación de la imagen cuesta un poquito. Entonces el paciente, en general la imagen como a los 3 meses, tenemos una idea clara del impacto real en el control de la enfermedad oncológica. Pero también es una de las terapias posibles. La terapia sistémica. A diferencia de otros cánceres, el hepatocarcinoma en general nunca se ha tratado con quimioterapia. Los pacientes tienen cirrosis, entonces generalmente están contraindicadas las quimioterapias. Lo que tenemos desde el 2008 son los inhibidores de tirosinquinasa, que el debut fue el 2008 con el estudio CHARP, con la molécula del sorafenib, y después el Reflect, con la molécula del lenvatinib. Entonces ambos son inhibidores de tirosinquinasa, estos no son una quimio, son pastillas en el fondo que los pacientes toman. Los pacientes en general, a menos que tengan muy buena función hepática, por eso lo ideal es que sean child A, compensados, no suelen tolerarnos muy bien, tienen hartos efectos secundarios, el control de la enfermedad es bien pobre la mayor parte de las veces. Si hay un beneficio en sobrevida, por lo tanto todavía son parte del algoritmo, pero en los últimos años han aparecido otras moléculas, ¿ya? La inmunoterapia probablemente es lo que más ha revolucionado aquí el landscape del hepatocarcinoma, y así como en el 2020, la combinación de atezolizumab, bevacizumab, en el trabajo InBrave, un poco que llegó a mover el gallinero acá en el hepatocarcinoma y por primera vez una terapia que mostró mayor sobrevida en etapa avanzada versus el sorafenib. Y de ahí que apareció un boom en la literatura de estudios mezclando distintas moléculas, y así como hoy de primera línea en general está la inmunoterapia con atezo, beva y también después del estudio Himalaya con durvatreme. Lamentablemente estos todavía en el sistema público no son parte del arsenal que los oncólogos pueden indicar en pacientes con hepatocarcinoma. En Chile el atezo-bev está aprobado, pero en general menos que el paciente acceda a través de un protocolo clínico o en forma privada con su seguro médico, todavía es bastante bajo el acceso del paciente. Así nomás, también para mostrarle datos prácticos locales. Este es el último documento del DAC, del listado de drogas de alto costo, porque de nuevo el hepatocarcinoma no es GES, así que no podemos optar a terapia sistémica a través de ningún plan GES. Y en el DAC, que era la forma en que los pacientes podían acceder al sorafenib, simplemente en agosto del 2024 se agregó la opción del lenvatinib, que son moléculas, los dos son tirosinquinasa, los resultados son bastante similares, entonces no hubo un gran avance ahí, la verdad. Así que hay pega que hacer ahí todavía en términos de acceso de terapia sistémica. Y para terminar, para que no sea todo tan latero, les traigo un caso clínico real que vi hace muy poquito, que representa muchos de los casos que recibimos hoy por hoy en el poli de patología.
Una mujer de 69 años con antecedentes de diabetes, con mal control metabólico, aparte de eso ya con su diagnóstico de daño hepático con hipertensión portal. Uno le calcula un child, tiene un child B, 8 puntos, le busca el valor del alfafeto, tiene un alfafeto de 5. Se hospitaliza por una sepsis de origen urinario y durante la hospitalización de la sepsis le aparece una lesión focal en la parte posterior, como ven, que es un pequeño halo que se revisa en reunión y tiene características de un hepatocarcinoma. Entonces, uno revisa y esta paciente no estaba en screening, no sé si imágenes, no tenía clara la importancia. Y es así como recibimos gran parte de los pacientes, cuando que se hacen una imagen por otro motivo, a pesar de que muchas veces ya tenían el diagnóstico, o otras veces simplemente ni siquiera sabían del diagnóstico y por otra razón se hacen una imagen y aparece el diagnóstico del hepatocarcinoma. Entonces, el tamizaje impacta, ¿ya? Es la opción que tenemos para poder llegar temprano a estos pacientes. Aquí del mismo trabajo que les mostré en el primer módulo, de pacientes que rescatamos de centros chilenos a través de la Asociación Chilena de Patología. Y aquí quisimos ver el impacto de si el diagnóstico del hepatocarcinoma era realizado en una imagen destinada a esto, como tamizaje, o una imagen del azar que se tomó el paciente con otro objetivo en el fondo. Y si uno ve, y esto es la clasificación de DSLC que ven abajo, en el 0A, B, C, D, ven cómo cuando los pacientes son diagnosticados en etapas tempranas y muy tempranas, hay un cambio ahí estadísticamente significativo que estos pacientes fueron diagnosticados dentro de una imagen con intención de tamizaje. Entonces hay un impacto real en hacer el tamizaje, ¿ya? Y de ahí la importancia de hacer el diagnóstico de cirrosis y partir un programa. Entonces, para terminar, algunos mensajes importantes. Reforzar la importancia de reconocer la enfermedad hepática crónica avanzada, a pesar de que esté asintomática, es importante hacer el diagnóstico, porque este diagnóstico acarrea una indicación de un tamizaje que se debe hacer a estos pacientes. ¿Ya? Las imágenes son súper importantes, tenemos que tener imágenes de calidad, por eso es importante trabajar con un equipo de radiología que tenga experiencia en lo que es la patología hepática. El acceso a los pacientes a presentar su caso en una reunión multidisciplinaria es sumamente importante. Por eso es importante que en los hospitales hayan grupos que se dediquen al tema y esto se pueda realizar. En Chile estamos súper faltos todavía en cifras. Lograr que esto sea GES o que haya más acceso a las terapias va muy de la mano con demostrar lo prevalente que es en Chile y ahí todavía estamos muy al debe. En los hospitales en general faltan especialistas dedicados al tema. Y de paso, es súper importante la pega que pueden hacer los médicos de atención primaria, detectando los factores de riesgo a tiempo. Y eso en el mundo de hoy va muy de la mano con toda esta gran población de diabetes, de obesidad, de riesgo metabólico que estamos viendo cada vez más y en edades más tempranas. Muchas gracias. Ahí les dejo mi correo por si hay dudas. Espero que les haya servido este encuentro de hepatocarcinoma.